Escuchas a La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos quienes están escuchando este podcast. Esta es La Informante, el programa de La Neta. Mi nombre es Luna Grado, soy periodista, actual directora de La Neta. Y en esta nueva temporada de La Informante, ya que antes tuvimos otras temáticas, queremos conversar sobre democracia, sobre derechos humanos y especialmente también derechos de las mujeres. En el episodio de hoy, que es el primero de esta temporada, vamos a hablar de una temática que nunca está fuera del debate en Chile en estos últimos tiempos, es la migración. Sobre todo ahora que estamos en periodo que empiezan las elecciones municipales, vemos cómo se han propuesto ideas para abordar la migración que van en contra de los derechos humanos y también cómo se asocia migración y delincuencia, también cómo hay discursos de odio, discursos discriminatorios dando vuelta entre autoridades, en los medios de comunicación. Entonces queremos saber, desde La Neta nos preguntamos cómo afecta estos discursos, cómo afectan estas medidas, estas propuestas a las mujeres, a las infancias que migran, o por ejemplo en las infancias como hijos e hijas de migrantes, que también es una situación. Entonces, para esto, en este primer episodio, aquí me acompañan Vanessa González. Ella es activista ecofeminista, es escritora migrante venezolana y también es directora de la organización Migrante. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Y también me acompaña aquí al lado mío Macarena Medel. Ella es trabajadora social y jefa de la región metropolitana en el Servicio Jesuita Migrante. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias, Luna. Bueno, para partir un poco la conversación, yo, Macarena, estuve viendo el documental que sacaron hace muy poco del Servicio Jesuita Migrantes, que se llama Travesías, que aborda sobre infancias que migraron o que están en situación de refugiados. Es un documental muy lindo, invito a verlo. Y es algo que me gustó verlo porque encontré que aborda también algo como que yo quería hablar en este capítulo, que es cómo hay distintas razones por las que las personas migran y cómo en las historias de estos niños y niñas adolescentes cuentan que, por ejemplo, las mamás migraban primero a Chile como para encontrar una mejor vida para ellos. Entonces, quería saber, quería comentar con ustedes cómo son las distintas razones por las que las mujeres migran y cómo son distintas a quizás las de los hombres y cómo se vive la migración desde ese ámbito, como a las mujeres que migran y que migran como por darle mejor vida como a sus familias, a sus hijos. Gracias, Luna. Sí, bueno, el documental, claro, se grabó durante el año pasado en el marco de un proyecto que es Construyendo una Sociedad Intercultural. Y la semana pasada se lanzó en la Escuela República de Colombia, que es una de las participantes, o sea, algunos estudiantes de ahí participaron en el documental. Y claro, y el documental muestra un poco cómo los niños a través de actividades, de interacciones, para ellos lo que significa haber migrado, como haber salido de sus países de origen y también integrarse a una sociedad que tiene otra cultura, otras creencias, otras formas de vivir. Y claro, ellos van contando también acerca de su familia. Yo creo que, bueno, en términos como de los flujos migratorios y cómo se han ido dando, la feminización de la migración es un gran tema. Sobre todo como desde quizás en Chile, desde que partieron un poco los flujos migratorios más grandes. Siempre ha existido la migración, obviamente. Pero desde que vemos, no sé, que por ejemplo flujos de personas peruanas empezaron a llegar a Chile, ahí eran mujeres las que venían al país y venían buscando, claro, mejores condiciones de vida, principalmente por los sueldos, en el fondo ganar dinero y poder mandar remesas a sus países de origen y que eso implicara después poder traer a sus hijos o hijas a Chile y tener acá una vida que quizás en su país de origen no iban a poder tener. Yo creo que eso se sigue manteniendo, igual ha ido variando un poco, en el fondo, en el sentido de que ahora son grupos familiares los que migran, completos. De repente, hemos visto ya en el último tiempo que los niños vienen en conjunto con su mamá o su papá, pero para nosotros es evidente. De hecho, dentro de los perfiles de atención que tenemos en el SJM, en términos de género,
las mujeres son las que mayoritariamente llegan a nuestra oficina. Porque bueno, en términos del rol, son siempre las que están encargadas del cuidado y siempre son ellas las que llegan preguntando cómo me puedo regularizar, cómo puedo acceder a salud, cómo mis hijos se pueden inscribir en el colegio. Entonces, finalmente, claro, quizás cambió un poco como esta caracterización del flujo, pero siguen siendo las mujeres las responsables de este grupo familiar y de cómo el grupo familiar se va a insertar en Chile igual. Bueno, me gustaría agregar que no solamente responsables del cuidado familiar, sino comunitario. De hecho, las comunidades migrantes, bueno, sobre todo las migraciones latinoamericanas, ¿no? Suelen tener, se agrupan siempre, ¿no? Entre países o entre distintas comunidades hermanas, y siempre son las mujeres las que están como liderando procesos de solidaridad, de redes de apoyo mutuo y de organización, para también dignificar lo que es el ser migrante en un país que tiene barreras importantes, ¿no? Para su inclusión. Entonces, diría que también parte de eso, ¿no? Como la participación de las mujeres y diversidad sexogenéricas también está presente hasta en formas de sobrevivencia y formas de organización para vivir, ¿no? En el país en donde estamos ahora. ¿Y ustedes creen que desde la política pública se aborda esto de la feminización de la migración? O sea, ¿se toma en cuenta que a las mujeres les afecta de forma distinta o viven de forma distinta los procesos de migración? ¿O creen que esto no se aborda como de manera diferenciada? Bueno, la verdad es que voy a responder que es complejo porque sabemos que estamos ahora en un escenario que criminaliza profundamente las existencias migrantes, ¿no? Las comunidades migrantes en general, pero sobre todo las migraciones sur-sur, que sabemos que fueron creciendo y que también responden a situaciones de migración forzada, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Y en los últimos años se ha homogeneizado esta mirada sobre la migración, en donde justamente medidas que se implementan, medidas que son contrarias a garantizar derechos humanos, no diferencian entre quienes justamente somos parte de las migraciones, ¿no? Sí existen distintas políticas, o sea, específicas. De hecho, bueno, ahora con la Política Nacional Migratoria y desde la nueva Ley de Migración y Extranjería se ha tratado de un catálogo de derechos, de privilegiar un poco el resguardo de mujeres y niñeces migrantes, pero lamentablemente eso en la práctica no se ve. No se ve y no se vive porque cuando hay situaciones, despliegues policiales en territorios, como por ejemplo los recientes desalojos, entre otras situaciones, en verdad importa poco o nada la presencia de mujeres, niñeces o juventudes, personas mayores, personas en situación de discapacidad. No existe esa diferenciación, ¿no? Y de hecho, incluso hay discursos políticos muy peligrosos, como un alcalde que no mencionaré de qué comuna es, pero mencionaba que había que dispararle a las personas que entraban por la frontera, sin importar si fuesen niñeces o mujeres. Y lamentablemente este tipo de discursos pasan en completa impunidad y se reproducen en distintos sectores políticos, pero también espacios. Entonces me atrevería a decir, me hago responsable de lo que voy a decir, que hay una violencia política ya configurada hacia la comunidad migrante y hay una violencia multidimensional que efectivamente se profundiza según el cuerpo de las comunidades o de las personas, si son mujeres, si son personas afrodescendientes, si son niñeces, si son diversidades sexogenéricas, mujeres trans, ¿no? Pero eso no está realmente incorporado en el quehacer de las políticas públicas, si bien a veces se trata de mencionar y se trata de poner, no hay alcance y no hay ningún tipo de garantía de protección cuando vemos que la agenda de seguridad recae sobre todos los cuerpos de manera igualitaria, pero igualmente violenta. No sé si me explico, ¿no? Y se vive distinto también. No sé si me explico un poco con eso, pero... Sí, yo creo que, o sea, muy de acuerdo con lo que dice Vanessa. Claro, hay ciertas medidas, por ejemplo, desde que se aprobó esta nueva ley de migración y extranjería, hay una visa específica para mujeres embarazadas, también para los niños, niñas y adolescentes. Pero caemos nuevamente como en esto, claro, esta violencia en el sentido de la regularización es una regularización que solo contempla a quienes han ingresado de manera regular a Chile. Y el flujo mayoritario en el último tiempo son personas que han ingresado de manera irregular, entonces al final
esa protección o medida que se toma a través de la nueva ley no es posible, porque en el fondo una mujer que ingresó embarazada o que llegó a Chile y en Chile quedó embarazada y ingresó de manera irregular, no va a poder acceder a esa regularización y se sigue precarizando en los distintos ámbitos. En el fondo, al no estar regularizada, no va a poder acceder a un trabajo formal. Exacto. O sea, salud está garantizado, pero sabemos que igual existe cierta violencia, sí, y discriminación solo por el hecho de ser migrante. Como decía también Vanessa, como los discursos, y muchas veces queda a criterio también de los funcionarios, que ese es otro tema también, como a pesar de que quizás hayan ciertas garantías, es súper arbitrario dependiendo del lugar y de quién lo ejerce. Entonces, y eso no se fiscaliza, no hay medidas en el fondo directamente, como no sé si sancionatorias, pero en el fondo no puedes discriminar a alguien solo por su condición. Claro. O no debería pasar. Me atrevería a decir algo que se me pasó, y es que justamente en la actualidad hay denuncias de organizaciones migrantes, de personas transmigrantes, de justamente organizaciones que trabajan con niñeces, de vulneraciones que recaen directamente sobre ellas, y eso no está siendo escuchado, no está siendo escuchado. No hay, por ejemplo, canales de denuncia o sea, me imagino yo que no hay también como un espacio para poder decir como me pasó esto y no tener como el temor de que eso recaiga al final en contra de ellos mismos. O sea, como los que hacen las denuncias. Claro, no, de hecho, justamente estaba pensando ahora, esta semana tuve una reunión con un centro de atención que es específico para mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar o de género en la comuna de Independencia, y ellas, bueno, la reunión era un poco como para recibir orientación en temáticas de regularización, pero en el fondo me contaban que muchos de los casos son mujeres que vienen escapando de violencia de sus países de origen, algunas que han ingresado regulares, otras irregulares, pero en el fondo al acudir al Servicio Nacional de Migraciones por orientación, como este motivo de salida del país de origen no es realmente comprendido. Entonces es como, por ejemplo, ingresaste como turista, la nueva ley te dice que no puedes solicitar una visa estando en Chile si ingresaste como turista. Entonces al final la respuesta es como no, tienes que salir de Chile y volver a solicitar una visa. ¿Y cómo vas a salir si vienes arrancando por un motivo muy forzado, como en condiciones en las que quizás la mujer pueda hasta morir, porque viene arrancando en el fondo y no se entiende como la totalidad de la problemática? Como yo creo que eso es lo complejo, como más allá de, obviamente tienen que haber medidas, ciertos procesos para la regularización y para todo lo que es la integración, pero si no comprendemos la totalidad de estos procesos, de estos fenómenos, no, o sea, va a ser imposible, y que van más allá, tiene que ver también con motivos humanitarios. Sí, justo sobre eso iba a preguntar, porque claro, hay una visa temporal que una de las razones humanitarias para acceder a ella es como estar en contextos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Entonces, con lo que me dices tú es como que en la práctica no se accede a esa visa, o los funcionarios no lo toman en cuenta. Claro, o sea, al menos lo que yo he visto es complejo, porque la visa además exige que el proceso, o sea, por ejemplo, una mujer que es víctima, que está sufriendo violencia o que sufrió violencia, para poder acceder a esta visa tiene que haber denunciado y llevar un proceso judicial y que el caso ya esté casi que en fiscalía. ¿Haber denunciado en su país de origen? No, en Chile. Ah, ya. Claro. Entonces tienen que haber antecedentes como fundamentados, entre comillas, y si eso no está, quizás al menos algún certificado, pero en el fondo no puedes presentar una solicitud si es que no está como el proceso ya formalizado. Y eso es una limitante, porque desde ya hay muchas mujeres que no quieren denunciar, hay mucho temor, obviamente, la violencia se vive de distintas maneras. Entonces, sí, yo, al menos desde mi perspectiva, yo creo que es una no comprensión de lo que implica en términos de la violencia intrafamiliar o de género como tal, y además de el proceso de la migración, que es arrancar de tu país porque estás viviendo una situación específica y forzada. Y o sea, hay que decir que la violencia de género hacia una mujer migrante no es igual, o sea, una mujer en situación de movilidad humana no es igual a la violencia que incluso, bueno, puede vivir en su propio país, pero tiene muchas más redes de apoyo, familiares y comunitarias.
O sea, una gran parte de estas mujeres realmente no tiene, o sea, sufre también violencia económica, ¿no? Tienen que cuidar grupos familiares completos. Si denuncian a sus maltratadores, en realidad luego no tiene a dónde ir, ¿no? Entonces, a pesar de que se puede denunciar independientemente de su situación migratoria, en verdad, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar su vida de ahora en adelante después de hacer esa denuncia, estando más expuesta, corriendo su vida en mayor riesgo, ¿no? Entonces ha sido muy complejo, porque efectivamente nosotras todavía al día de hoy nos preguntamos a quién se le está aprobando esa visa. Exacto, y qué requisitos se les está pidiendo, ¿no? Se supone. Entonces hay mujeres que además se van de sus países porque tienen riesgo de muerte, y cuando llegan aquí también viven aquí distintas violencias, incluida también violencia de género, ¿no? Entonces, de hecho, hay varios casos. Está la historia de una mujer dominicana que hemos acompañado, que hemos trabajado con ella, y de hecho en una campaña que hicimos el año pasado llamada Palabras Migrantes, ella contó su historia. Ella tuvo que irse del país porque su expareja la había amenazado de muerte. Su propio país no la podía proteger y tuvo que irse. O sea, eso que implica tener que irse del propio país, porque no te puede proteger tu propio estado. Y tuvo que llegar acá de manera irregular, y tiene como más de 7 años tratando de regularizar su situación. Entonces no le validan el hecho de que ella haya tenido que huir de su país por haber sido amenazada por violencia de género, pero además llegando acá también ha recibido muchas violencias por ser una mujer negra y por ser una feriante. Entonces es como... o sea, estas historias obviamente rompen el alma, pero dejan ver, o sea, un vacío legal tremendo de, bueno, todas estas políticas cómo se están incorporando en mujeres migrantes también, ¿no? Y el otro caso es que a finales del año pasado expulsaron a una mujer dominicana junto con su hijo, y esta mujer también había sido víctima de violencia y había denunciado ante el Estado de Chile, que era víctima de violencia aquí en Chile, y fue expulsada junto con su hijo. O sea, todo, obviamente, todo este procedimiento completamente ilegal, en el sentido de que no puede expulsar a niñeces y tampoco a mujeres en situación de violencia de género, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí nos preguntamos, y cómo esto es completamente invisible, ¿no? Eso quería abordar. Claro, nosotras hablamos de estas problemáticas, pero en verdad lo que se aborda en migración, en los medios, en las autoridades, es solo tema de seguridad. ¿Cómo creen ustedes que esto influye, por ejemplo, el que los medios solo hablen de delincuencia, de expulsión, de procesos como relacionados todo a la seguridad, y que no se aborden como todo lo que nosotros estamos conversando ahora? O sea, los motivos por los que se migra, las dificultades para regularizarse y todos los otros tipos de violencia. O sea, aparte de tener una discriminación por ser migrante, hay violencia de género, hay violencia también contra las infancias. Obviamente estos discursos también les afectan en sus vidas diarias. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso, como el rol que tienen como los medios y los discursos de odio que se difunden en esos espacios? Sí, o sea, es tremendo. Yo creo que, bueno, obviamente los medios, a través de la televisión, la radio, mayormente la televisión, yo creo, en el último tiempo, influye directamente en la población. O sea, es súper fácil, también obviamente dependiendo de edades, en el fondo ahí como la población va variando, pero influye directamente en el imaginario, es como también yo creo en el fondo pensar población migrante que no conocemos, entre comillas, y aún han aumentado las tasas de delitos, de crímenes, etcétera. Entonces los asociamos al tiro y así es más fácil buscar una respuesta también. Pero es tremendo, a mí me parece en el fondo muy horrible como esta situación de criminalización. Es difícil, lo peor de todo, claro, lo peor de eso yo creo, y que nosotros lo vemos también en la fundación, es sacar esa idea que ya está instalada en la población, cambiarlo, en el fondo llegar y decirle a las personas, mira, en realidad existen estas situaciones de vulneración, las mujeres son vulneradas por ser migrantes, por ser negras, por que tienen hijos, y así el total de la población migrante.
Entonces cambiar esa idea yo creo que es lo más difícil. El otro día también lo conversábamos y yo creo que la única manera, entre comillas, que aún así sigue siendo difícil, claro, el documental, por ejemplo, ayuda porque desde las infancias sensibilizar y decir, acá están los niños, estas son sus voces, esto es lo que están viviendo. Pero si una persona no conoce, o incluso a veces sí conocen personas migrantes, pero en el fondo no tienes la noción de que esta persona cruzó el desierto, caminó no sé cuántas horas, tuvo frío, caminó embarazada, llegó a Chile y en Chile la policía la discriminó, después el Servicio Nacional de Migraciones también la discriminó, más vulneraciones, no tienes posibilidad de regularizarte, no puedes trabajar. Entonces todas esas situaciones que se van acumulando y que no se muestran y que la gente, claro, se deja guiar por este discurso de la prensa. Yo creo que eso es lo más difícil, en el fondo cambiar esa idea y que impacta directamente en lo que en creer cómo se mueve la población migrante y qué es lo que hace la población migrante. Sí, de verdad que hay que ahora, o sea, tenemos que estar muy alertas y tener una gran preocupación y ver cómo lo podemos solucionar, porque efectivamente ya estos son discursos de odio, ¿no? No es como años atrás podemos decir, ay, la xenofobia. No, la gente no tiene miedo a una persona de otra nacionalidad, no es fobia. Esto abiertamente ya es una reproducción de una violencia simbólica y psicológica muy fuerte, que luego se traduce en otro tipo de violencias, no físicas, económicas, en los ámbitos del trabajo, ¿no? Sexuales, etcétera, ¿no? Entonces es muy peligroso. O sea, digamos que los discursos de odio vienen a caldear un escenario, ¿no? No solo de rechazar y discriminar, sino de activamente violentar a personas que son de otras nacionalidades. Y en este sentido, reproducen, por supuesto, estigmatizaciones, ya no solo estereotipos de decir, hay una comunidad hace esto, no, ya es una estigmatización vinculada, por supuesto, a la delincuencia, al crimen, a todos los problemas que vive Chile, ¿no? Pero de manera más activa y más intensa. Y esto ya recae sobre la cotidianidad. O sea, evidentemente ya había discursos de odio, pero digamos traducido más en racismo, ¿no? Hacia comunidades afrodescendientes, bueno, caso Joan Florville y otros, pero también como viven las comunidades afro en Chile y los pueblos originarios. Pero ya esto es una situación en donde se masifica a toda la comunidad, ¿no? Y es muy peligroso porque digamos que tú se copa los discursos políticos en espacios de toma de decisión tan importantes como el Congreso, en donde se generan leyes, en medios de comunicación. Entonces tú vas generando un imaginario en todos los sectores y eso va a configurar leyes, va a tener retrocesos en derechos ya garantizados, ¿no? Se está tratando de modificar la ley de migración y extranjería para, por ejemplo, tipificar la migración, el ingreso irregular como un delito. Entonces, que migrar sí sea un delito, ¿no? Entonces, como estamos en un escenario muy peligroso. Tú comentabas al inicio que estamos en un año de elecciones y lamentablemente sabemos que los discursos en torno a la migración son unos discursos como a la mano del populismo, ¿no? Pero discursos antimigratorios, hay que decirlo, ¿no? En donde muchos políticos están diciendo de verdad, o sea, diciendo unas barbaridades. Eso es que también hay que decirlo y se ha normalizado en la sociedad, porque tú prendes el televisor o la radio y lo que escuchas todo el día es que la presencia de migrantes en Chile es problemática y está generando todos los problemas y está generando toda la delincuencia. Entonces es complejo. También junto, bueno, lo que comentaba Macarena, desde las organizaciones migrantes y promigrantes tratamos de también sensibilizar sobre las realidades y existencias de quienes vivimos en Chile, pero ya llega un punto en que no es suficiente, ¿no? Incluso con estadísticas, de decir, no, mira, exacto, hay datos de quienes cometen delitos, quienes han sido judicializados por eso, y aunque tú le digas, oye, mira, pero el porcentaje es este, no tiene sustento tu discurso, y está tan arraigado socialmente, este imaginario que en verdad estamos en un momento peligroso. Y no quiero ser alarmista, pero lo estoy diciendo de esta manera porque se está reproduciendo una violencia política hacia la comunidad migrante. Ahora, que se reproduce en los medios de comunicación tradicionales y masivos. Sí, lo vimos, por ejemplo, con esto que mencionabas tú, Vanessa, de los desalojos. Claro, el que sean televisados, el que
se muestren de hecho las caras de las personas que estaban viviendo ahí, caras de niños, de mujeres. Al final lo que se hace es seguir reproduciendo como un discurso y no hay como nadie que pueda, como una persona sola no puede frenar eso, o sea. Y ahí el rol de las organizaciones igual es súper valioso, por ejemplo, lo del documental o otras experiencias que se comparten, pero ahí me imagino que igual tiene que ser un trabajo como de la sociedad completa, de poder ver, porque claro, está esta idea de, no, los migrantes vinieron como a delinquir o no sé, siendo que, no sé, tu vecino es migrante, sí. Como aunque uno conozca o la gente conozca personas migrantes, tienen como esta idea entrando por todos lados, entonces ahí, más allá de la política pública, como cuál sería el rol como que tiene que tomar la sociedad en ese sentido, como para avanzar a... Yo puedo decir una propuesta concreta, y es que estamos ya tratando de promover la denuncia activa contra la discriminación este año. Tenemos una ley antidiscriminación, creemos que debe mejorarse, ¿no? Y también incorporar digamos, todas estas realidades que estamos conversando, pero están estas normativas que podemos utilizar, ¿no? Entonces estamos ahora impulsando algunos procesos de capacitación a organizaciones migrantes para saber el funcionamiento de la ley y para saber cómo denunciar. Porque también sucede que pasan estas cosas y las situaciones quedan en impunidad, ¿no? Como este cantante que no le voy a hacer la publicidad, pero que mencionó, bueno, que había que balear a las comunidades haitianas y a comunidades migrantes. Y ahí no hubo un ejercicio pasivo solamente de decir, oye, no, ahí las comunidades haitianas y migrantes se movilizaron y interpusieron una querella, ¿no? Entonces es como decir, nosotros somos agentes, claro. O sea, somos personas activas, organizadas y vamos a denunciarte si tú haces eso, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, obviamente pasa. Era como un clima de impunidad. Clima de impunidad, cualquiera puede decir, claro, en televisión nacional abierta puede decir un comentario fascista y no pasa nada. Entonces es como decir, esto ya no es así y vamos a utilizar la normativa antidiscriminatoria a nuestro favor. Entonces eso es un caso concreto, pero hay muchas estrategias que evidentemente se pueden implementar, pero necesitamos que la sociedad civil también se involucre. Y no solo la comunidad migrante o las organizaciones promigrantes que históricamente han apoyado, sino que entendamos que este ya es un tema grave y de convivencia en el país e incluso de democracia, ¿no? Entonces, ese es el llamado, que las personas puedan también hacerse partícipes contra los discursos de odio y contra la discriminación. Sí, yo creo que, bueno, fundamental también, un poco en la lógica de lo que decía Vanessa, como estos discursos están tan todos los días, surgen, las personas ya los tienen incorporados, eso genera mucho miedo en la población inmigrante y el miedo genera que también como que te paralices, obviamente. Entonces, al paralizarte hay informaciones que la población no maneja y que tienen que ver con, claro, como con estos mecanismos quizás de denuncia o de saber que tienes ciertos derechos y que no puedes, o sea, si te los pasan a llevar hay formas de denunciarlos. Nos pasa, por ejemplo, que de repente las personas llegan y te dicen, es que yo no tengo un documento de identidad en Chile, entonces me da miedo salir a la calle. ¿Y qué pasa si me fiscalizan? Y ahí en el fondo es como hacerles decir, no importa, si tienes un documento de identidad de tu país de origen, puedes salir igual. No pueden tomarte detenido de manera arbitraria, hay ciertos mecanismos, si eso pasa lo puedes denunciar, acuda a nosotros. Pero en el fondo es información que no ha llegado a la población y que no ha llegado porque hay mucho miedo y estas personas prefieren estar en su casa, no salir de su lugar porque saben que a lo mejor si salen les va a pasar algo. Y eso es tremendo, o sea, en el fondo también habla de la libertad, ¿cómo no es posible que alguien pueda salir a la calle con tranquilidad? Claro, con tranquilidad. Entonces yo creo que eso es uno que tiene que ver con la información, poder como seguir difundiendo, dando información de calidad que permita que las personas migrantes sepan que hay mecanismos de denuncia, que tienen ciertos derechos, que hay vulneraciones que no son posibles, que hay procedimientos establecidos. Y otra cosa, yo creo que los espacios comunitarios también son fundamentales, espacios comunitarios que pueden ser autogestionados o con ayuda ahí de organizaciones.
pero en el sentido también de que sean espacios que incorporen población chilena y población migrante, porque en el fondo si no sumamos las dos poblaciones, en el fondo no vamos a poder, integración. No va a haber integración. Nosotros en Estación Central tenemos un centro comunitario y Estación Central es la población La Palma. Es una población histórica con personas chilenas que viven hace muchos años ahí, de lucha política también. Pero además en los últimos años ha llegado mucha población migrante y nos pasa hace muy seguido que como las personas saben que ya es un lugar donde se realiza atención a personas migrantes, a veces llegan personas chilenas y nos dicen como ay, es que ustedes le dan todo a los migrantes, como típico comentario asociado en el fondo de no, los migrantes tienen todo gratis. Entonces hemos en este último tiempo estado analizando y queremos tratar de impulsar esos espacios comunitarios en donde las personas quizás solo puedan conversar, compartir experiencia, y es esto que yo les decía, como de entender, comprender por qué una persona salió, por qué está en Chile y qué es lo que ha implicado. Y que en el fondo eso sí puede ayudar a cambiar un poquito la noción y pucha, si a mí me cambia, yo le voy a contar a mi vecino, a mi vecina, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos. Y de a poquito, aunque sea muy poquito, vamos a ir sumando influencias. Pero yo creo que eso es fundamental para poder hacer algún cambio. Y sí, de la mano de lo que está diciendo Macarena, algo de lo que tratamos de promover entre nuestras organizaciones es la interculturalidad. Y entender justamente eso, que desde el reconocimiento y el respeto, pero también la convivencia intercultural, significa el reconocernos personas con distintas historias de vida, distintos orígenes, y que podemos construir también un futuro hacia adelante, juntas, juntos y juntes, ¿no? Entonces esa es la apuesta también. Me parece muy bonito esto de generar comunidad, que también lo mencionabas tú, o sea, lograr esta integración entre chilenos y personas migrantes, y que nos conozcamos, o sea, es muy fácil hablar como de, sí, como los migrantes, o no, los chilenos acá, como claro, es mejor hablar, conocerse uno a uno también, y también me parece muy relevante este punto de la información, de que yo por ejemplo para esta entrevista, al buscar información está por todos lados, y como una cosa dice, ya no tienes que seguir estos pasos, en otro lado sale otro paso, entonces ahí como, claro, ¿qué hace falta en cuanto a información? Como falta que desde, no sé, el gobierno se difunda más, desde los tomadores de decisiones, no sé, ahí cómo lo ven ustedes como de los procesos, porque, claro, lo que se pide es como regularizarse, pero el proceso es complejo y la información está de difícil acceso también. Sí, yo creo que, o sea, de las organizaciones, no de las organizaciones, de las instituciones públicas, como el Servicio Nacional de Migraciones, que es quien se hace cargo finalmente o debiese hacerse cargo, porque es quien regulariza, básicamente no hay información real disponible. O sea, claro, tú puedes buscar en internet, te va a aparecer la página, dónde hacer los trámites, pero a veces hacen cambios en las mismas plataformas y nadie se entera. O sea, tú te enteras porque te metiste a ver la plataforma y ya cambiaron un requisito. Entonces, no es posible que desde la institución pública que debiese hacerse cargo no esté eso bien en el fondo entregado a la población, o que derechamente te atiendan mal. Hay mucho maltrato y violencia desde funcionarios, en las oficinas, desde PDI, desde el Servicio Nacional de Migraciones, que las personas van y en el fondo no se les entrega atención, derechamente les dicen que no. Y eso tampoco es posible. Eso ya te dice cómo estamos recibiendo a las personas. O sea, como si ya de manera institucional, de la institución pública de que debiese hacerse cargo, no hay disposición, no hay compromiso, o sea, te dice desde ya cómo se va a llevar el resto de las cosas. Hace poco se abrió una oficina de atención presencial acá en Santiago, hace nada, y la nueva ley de migración ya se aprobó desde el 2022, entonces también ¿cómo es posible que no haya atención presencial si al final las personas tienen dudas, tienen consultas? Somos las organizaciones finalmente las que tenemos que hacernos cargo de eso porque no hay una respuesta pública. Y claro, y la información que anda dando vuelta en realidad no es de calidad. Hay otro tema también importante que es, hay como un mercado de información que son tramitadores, personas que de repente hacen trámites y cobran dinero. Eso tampoco está fiscalizado, y lamentablemente muchas de esas personas estafan a las personas migrantes.
Y como el Servicio Nacional de Migraciones no se hace cargo, obviamente las personas recurren a estos mecanismos, algunas no tienen conexión a internet, ahora todos los trámites son digitalizados. Entonces ahí volvemos a caer en otro sistema de vulneración, de que las personas pagan mucho dinero, no les solucionan sus trámites, les mienten. Entonces, de nuevo, información que es falsa y que las personas no tienen cómo, si no se acercan a una institución que tiene la información de calidad, no van a saber nunca que eso está mal. Entonces, es súper complejo. Bueno, complementaría que, claro, hablamos toda la primera parte de la tremenda deshumanización que existe, pero también al llegar a Chile hay como una especie de un ciclo de abusos, ¿no? Personas que incluso para llegar aquí han sido víctimas de tráfico, o sea, de traficantes, incluso de trata, lo cual es súper grave. Pero al llegar acá también son víctimas de una violencia institucional muy gigante, ¿no? Como evidentemente todo está reducido a una burocracia gigante que es súper difícil de entender, que no aplica para todas las personas, ¿no? Hay un ejercicio de discriminación institucional, una discriminación institucionalizada, quiero decir, ¿no? Partiendo de que hay una proporción que no se puede regularizar, a pesar de incluso ser, de tener casos especiales que se ameritarían regulación. Pero además, quiero decir que de todas maneras el Servicio Nacional de Migraciones ha estado de todas maneras los últimos años mencionando en televisión que su política está basada en una política de expulsión. Entonces, si tenemos un servicio de migraciones cuya política principal no es, regularizar la situación migratoria de las personas que viven ya en Chile, sino expulsarlas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? No es un Servicio Nacional de Migraciones, es un Servicio Nacional de Expulsión de Personas, ¿no? Si eso es lo que también se publicita como activamente en televisión todos los días. Y no todas las expulsiones son judiciales, como que recibieron una condena porque cometieron un delito, sino administrativas. Que es gente que puede haber ingresado de manera irregular, no pudo regularizar su situación, le pusieron una orden de expulsión y la expulsaron. O sea, entonces es como... Y eso se demuestra como que es que no, estamos expulsando a la escoria del país. Y la verdad es que es muy violento también. Es muy violento. Entonces tenemos un Servicio Nacional de Expulsiones. Quiero decir. Voy a quedar con eso grabado. Bueno, ya no vamos a ir cerrando. Claro, aquí conversamos sobre cómo las personas que migran al final quizás vienen escapando de distintos tipos de violencia, o sea, violencia de género para las mujeres, hay violencia contra los niños también, violencia económica, y llegan acá y llegan a un continuo de violencia al final. Hay una discriminación estructural, hay violencia simbólica, lo vemos como en los discursos, especialmente ahora en periodo de elecciones. Entonces, claro, ahí con lo que me quedo es claro, la sociedad civil quizás tiene que trabajar en tratar de permear en esos discursos y de difundir la información que hay disponible, y trabajar para que haya una integración como de las personas migrantes en nuestro país. Entonces, nada, quería agradecerles por estar en este primer capítulo de La Informante de La Neta. No sé si quieren decir algo, un mensaje a la sociedad. ¿Quieren? No, bueno, agradecer también, Luna, la invitación. Muchas gracias por este espacio. Creo que también es una forma de dar a conocer este fenómeno, cómo son las situaciones, y eso igual ayuda a la población. Y mensaje, pucha, yo creo que nada, la migración es un derecho. Siempre, desde años, existe la migración. Eso es lo fundamental. Y para mí también lo hablábamos el otro día. Además de que la migración es un derecho, las personas que migran son personas. Como esa es la base. Entonces, siempre desde los discursos esa debiese ser la lógica. Somos personas, hay derechos, hay dignidades, y eso es lo que debiese mantenerse y primar para cualquier cosa. Bueno, también pienso lo mismo, mi organización también, y las organizaciones con las que nos articulamos. Decir que existimos organizaciones migrantes y promigrantes en Chile, que estamos haciendo un trabajo justamente para dignificar nuestras existencias y sobre todo para que se garanticen los derechos humanos, que son fundamentales a todo tipo de comunidades, incluida la migrante y la refugiada. Así que bueno, invitarles a seguirnos, a ver las distintas iniciativas que vamos a estar haciendo
durante el año y decir que, bueno, como comunidades migrantes, así como las comunidades en Chile, queremos vivir, soñar, trabajar y también ser felices, ¿no? Entonces, queremos caminar en conjunto con quienes aquí viven para lograr la dignificación de todas las personas, ¿no? También, sin distinción. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Macarena. Este fue el primer capítulo de La Informante y les dejamos invitados, bueno, a seguir al Servicio Jesuita Migrantes, a la Organización Migrantes y, bueno, a la neta en sus redes sociales para que estén atentos para el próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,